biodiversidad, salud y ambiente. Este ciclo de charlas es organizado por la Fundación Verde Pampa y la Escuela Sudeste de Guías Naturalistas y cuenta con el auspicio de la Administración de Parques Nacionales, del Ministerio de Ecología de la Provincia de Misiones y del Instituto Misionero de la Biodiversidad. Antes de darle la bienvenida a Dante, les propongo algunas pautas de convivencia para este encuentro. Salvo que Dante disponga de lo contrario, vamos a tratar de reservar las preguntas para el final de la charla. Mantengamos los micrófonos cerrados. Si alguien se pone muy ansioso y quiere preguntar antes, por favor, déjeme la pregunta en el chat y yo la voy a leer cuando finalice la presentación y abramos el espacio de intercambio. Bueno, esos son todos los avisos parroquiales. Dante Dinucci es médico veterinario, trabaja en el refugio Huiraogá, uno de los centros de rehabilitación de fauna más prestigiosos del país, y es investigador también de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara. Dante tuvo la enorme gentileza, sé que es una persona recontra ocupada y le cuesta un montón hacerse sus tiempos, de compartir con nosotros esta tarde. Así que, Dante, mil gracias, te doy la bienvenida y la reunión es toda tuya. Gracias, Nicolás. Te vuelvo a agradecer a vos y a todo el equipo de trabajo de la Escuela Sudeste por la invitación, por crear este espacio y participar tanto a Huira como a la Fundación Azara, pero también por hacer partícipe a Misiones, porque el hilo conductor de todo este ciclo de charlas es Misiones, y para ese lado vamos, tratar de contar un poco Huira como inmerso en Misiones y la problemática en Misiones. Me dirán, por favor, si se ve bien la Ahí cargó perfecto, Dante. Bueno, buenísimo. Vamos a seguir tus sugerencias de acumular dudas, consultas y preguntas y armamos un espacio de intercambio al final. Bueno, y en esencia, la idea del encuentro, de charlar un poco, es dar a conocer, de socializar un poco el trabajo y la labor que hacemos en Huiraoga, y esa vinculación, si se quiere, con la conservación de la fauna del bosque atlántico. Y claramente vamos a tener que comenzar a darle un contexto: qué es el refugio de animales silvestres Huiraoga, dónde se encuentra, y un poco de su historia. Trataré de hacerlo lo más breve posible. Esta construcción de esta idea nace allá por el 97, ¿sí? Ya son 25 años y monedas, una idea que nació y creció dentro de la cabeza de Jorge y Silvia, en charlas directas con Juan Carlos Chévez, quien a todos, me imagino, lo conocen y lo tienen muy presente. Y la idea era establecer un lugar para la ayuda y la conservación de aves misioneras. Ahora vamos a ver un poquito más. Huiraoga se encuentra emplazado en Puerto Iguazú, está a la entrada o a la salida, como lo quieren ver, de la ciudad, justo en el límite entre el último barrio y las tierras que empiezan a ser de Parque Nacional. O sea que además de el emplazamiento del refugio, que cuenta, por supuesto, con las instalaciones para el mismo, que además es un área declarada paisaje protegido por ley, y que es lindera tanto al Parque Nacional como el Parque Provincial Puerto Península. Esa área también funciona si se quiere, de un corredor y de una zona de amortiguamiento, una zona buffer entre el área natural y ya el área urbana, ¿sí? Estamos bien en el periurbano, pero cumpliríamos esa función, si se quiere, también. Y como le decía, el inicio y esa génesis del refugio nace con la idea de crear un lugar para el trabajo en pos de la conservación de las águilas misioneras. Era un centro de rescate, se proyectó así, de cría,
de este tipo de aves. Pero evidentemente las problemáticas de la región del bosque atlántico son bastante graves, como ya saben, esa gran reducción del área prístina original de bosque atlántico va en deterioro a medida que pasa el tiempo. Esa pérdida de hábitat y modificación de hábitat trae aparejado, trae de la mano otras amenazas. Al quitarle o modificarle o cambiarle parcial o totalmente ese hábitat, y al estar más en contacto con la población humana, con diferentes prácticas que se llevan a cabo en el territorio, también empiezan otras amenazas. Entonces, lo que nació como un lugar para atender, y para criar y para trabajar en la conservación de águilas misioneras, rápidamente, inmediatamente, desde su inauguración, empezó a recibir otros animales. De hecho, los primeros animales a recibirse fueron mamíferos. Inmediatamente se leyó esa amenaza, esas necesidades del medio ambiente, y se adaptó y tomó otro rumbo justamente a lo que es hoy, que es ni más ni menos que un centro de rehabilitación de fauna. Ahora vamos a ver un poquito más que no es un centro de rehabilitación clásico, ¿sí? Y si hablamos de rehabilitar fauna, rehabilitar viene de devolver esas habilidades, o sea, en el llano hay algo roto y hay que arreglarlo. Entonces es básicamente un trabajo de mitigación. Si tenemos esa definición clásica de que mitigar es atenuar o suavizar alguna cosa negativa. Nosotros ya desde el centro nos encontramos con un problema. Ahora, si nos encontramos con un problema, también el centro cumpliría una función de termómetro, si se quiere, porque cada animal que está entrando al centro de rehabilitación nos está contando una historia de lo que pasa afuera, de una amenaza. Al sumar cada uno de los ingresos de la casuística, nos va a brindar estadísticas, y esas estadísticas nos van a hablar un poco de esas amenazas, de lo que está ocurriendo en el ambiente, lo que está ocurriendo con nuestra fauna. Y dentro de ese contexto más técnico, si se quiere, la visión del centro de conservación, de rehabilitación, está enmarcada en una nueva visión de los centros de rehabilitación como un eslabón más, como un actor más en la conservación. Y no solo las tareas de rehabilitación van a ir en torno al rescate, la rehabilitación y la liberación, en el caso que se pueda, sino también que vamos a incorporar un eslabón más, que la investigación. Cuando hablamos de investigación, es investigación asociada. O sea, nos asociamos con otras instituciones, con otros profesionales, y de forma colaborativa cada uno aporta el saber, y de forma sinérgica elevamos un poco este conocimiento en pos de la conservación. No se transforma en un centro de investigación, pero sí tiene acciones que aportan hacia ese sentido, hacia la investigación. Ahora, siguiendo con esta contextualización teórica, y estamos hablando de conservación, lo que se puede hacer desde un centro de rehabilitación, donde tienen animales bajo cuidado humano, o sea, bajo nuestra responsabilidad, es lo que se llama conservación ex situ, que es ni más ni menos que el mantener algunos componentes, en este caso animales, fauna, fuera de sus hábitats, ¿sí? Ahora bien, para que esa conservación ex situ sea exitosa, hay un montón de condimentos que hay que cumplir. No solo una institución per se, sola o aislada, la puede llevar a cabo. Hay que interactuar con muchos actores profesionales y gente que labura en la temática, entre distintas instituciones, entre el grupo de especialistas, entre, por supuesto, la política local, la política nacional, entes privados, como pueden llegar a ser reservas privadas o simplemente tenedores de tierra,
Y en esa articulación compleja, pero bastante nutrida de diferentes actores, se tienen también que establecer un ida y vuelta entre las acciones que se llevan a cabo entre las poblaciones mantenidas en cautiverio y aquellas acciones que se llevan en vida libre, en el hábitat natural de esa especie en cuestión. Porque todo va a tener ese objetivo común, que es lograr que las poblaciones sean viables en ese ecosistema, en ese ambiente, por largo plazo. Entonces, dando vuelta toda esta idea, la conservación ex situ sí o sí es un complemento de la in situ, ¿sí? Tiene que trabajar mancomunadamente con la in situ. Ex situ solo pocas veces va a tener éxito, ¿sí? Si no la trabajamos de la mano con la conservación in situ, la de si se establece en el lugar. Y en ese sentido, ¿qué podemos aportar desde un centro de rehabilitación? Y podemos aportar la cría en cautiverio de X especies que ameriten ser criadas para proyectos de conservación. Por supuesto, las tareas que recién hablamos de el rescate, rehabilitación y liberación de fauna, así como esa investigación asociada. Y estas dos acciones por separado pueden terminar en la reintroducción o en la suplementación de esos animales a una población ya establecida, pero tal vez comprometida. Entonces, si volvemos a esa función inicial de Huiraboga como centro de rehabilitación, vamos a ver que también tenemos otras acciones que consideramos prioritarias, que son la cría de algunos animales amenazados, la educación para la conservación y la investigación con una fuerte vinculación en salud. En salud animal, por supuesto, para las poblaciones amenazadas, y también de algunas patógenos o enfermedades que consideramos zoonóticas, ¿sí? Aquellas enfermedades que se pueden transmitir de los animales a las personas o viceversa. Y bueno, entonces, dicho todo esto y dándole un marco de contexto, empiezan tal vez las primeras preguntas. Ok, ¿con qué animales trabajamos? ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Cuál es la casuística? Y claramente todo eso fue mutando, fue creciendo y fue ampliándose a través de los años. Hoy ya con más de 25 años, nuestra realidad ya es diferente, y claramente esa realidad se ve un poco reflejada, por un lado, con las instalaciones, donde hay una gran cantidad de diversas características de instalaciones, que cada uno tiene un fin o un rol determinado. Por un lado, les quisiera contar que el centro, o sea, el refugio Huiraboga, tiene dos áreas. Una que internamente nosotros las llamamos visitadas y no visitadas. La visitada está contemplando un circuito educativo, que es un circuito que dura más o menos una hora y media, que es acompañado por un guía de la institución, y que atraviesa y va recorriendo dentro del predio distintas estaciones, si se quiere, donde se inicia con un centro de interpretación, que habla un poco del contexto de la selva misionera, y luego pasan por distintos ambientes, donde hay animales embajadores, que son animales que son parte del plantel estable, son animales que por diferentes cuestiones ingresaron a la institución y por diferentes cuestiones, ya sea físicas o comportamentales, no tienen la capacidad, lamentablemente, para ser reintroducidos, ¿sí? Para hacer esa liberación. Llámese animales que han venido de mascotismo y tienen un comportamiento aberrante, animales o
vulgarmente, como hablamos, un comportamiento humanizado, animales que tienen algún problema físico, como por ejemplo aves que tienen amputada una porción del ala por un disparo, bueno, y por diferentes cuestiones. Esos recintos, esos ambientes, van a ir a través de esta visita guiada, transmitiéndole una enseñanza en cuanto a las amenazas que vemos. Cada uno tiene una historia particular y nos cuenta una amenaza que viene desde el ambiente. Y después tenemos otra parte mucho más grande, que es la que nosotros denominamos no visitadas, y ahí dentro está el área más técnica, si se quiere, en el área en la cual me desempeño, que está la cuarentena, el bioterio, la cocina, todos los ambientes y recintos donde están los animales o internados o cuarentenando o en procesos de rehabilitación, y por supuesto va a estar el área de veterinaria con su internación, su laboratorio y todo su equipamiento. Además de eso, Huiraoa también trabaja en el embalse Uruguay. Dentro del embalse Uruguay hay una isla llamada Isla Palacio, donde Huiraoa tiene una estación biológica. Y en ese predio, luego vamos a ver un ejemplo, también se trabaja con algunas especies, tanto en procesos de rehabilitación como de presuelta o de liberación. No los quiero aburrir y prometo que va a ser sencillo, solamente este slide de cuál es la casuística. Bueno, año tras año se va superando el número de animales ingresados. Solo el año pasado ingresaron casi 600 animales, como ven en pantalla, y ya en lo que va del año supera ampliamente las mismas cifras para el mismo periodo, o sea, para el mismo periodo del año pasado. O sea que vamos por lo menos en un crecimiento, por lo menos así reflejan los números. Algo que los estamos viendo año tras año, que tiene una curva de crecimiento muy, muy marcada. Y tal vez este es donde ya querían llegar, es de dónde vienen los animales, cuáles son las causas, cuáles son las amenazas, y van a ver que hay algunos que son, si se quieren, lugares comunes, lamentablemente, porque se repiten en distintas zonas del país. Y lamentablemente se repiten también en países limítrofes, y son, por ejemplo, el mascotismo, el tráfico, animales venidos o incautados de tráfico, actuamos como depositarios legales por una incautación hecha por alguna fuerza de seguridad, ¿sí? Y nosotros tomamos acción justamente en ese trabajo de tratar de devolverle todas las características físicas y biológicas para que esos animales puedan volver a ser liberados. Pero a veces también llegan animales traficados que no son de esta parte de la provincia, y se hace todo ese trabajo y luego tienen que ser derivados a otras instituciones similares que trabajen en el área de distribución de esa especie. Con el tema del mascotismo, también funciona de la misma manera, puede ser un animal que venga de alguna incautación o simplemente la entrega voluntaria de la persona que tenía, ese tutor que tenía esa mascota o ese animal mascotizado indebidamente, y podemos ver distintas causas, desde lamentablemente me lo quiero sacar de encima, entonces lo entrego, o realmente un cambio educativo, un cambio de concepción, y entender que ese animal no es una mascota, es un animal silvestre, y poder hacer ese cambio de chip y poder entregarlo para que tenga una nueva chance e incorporarse a un grupo de la misma especie, o tal vez liberarse en el caso que se pueda. El mascotismo también tiene
algunas consecuencias, no solo comportamentales, no solo nutricionales, que son las consecuencias más comunes, las consecuencias negativas, sino que a veces una buena acción o creer que uno hace una buena acción, como encontrar un animal, y como no lo pueden derivar o llevar al refugio inmediatamente, le cortan las plumas de algún ala o de las dos para que no se le escape y poder acercarlo a la institución, y esa acción simple, pero lamentablemente bastante vista, impide que ese animal pueda ser liberado inmediatamente y se tenga que alargar muchísimo todo ese ciclo de rehabilitación, donde ejemplares de algunas especies de aves pueden tardar hasta un año en ese replume. Entonces estamos condenando, si se quiere, a la permanencia de esa ave por mucho más tiempo en un lugar que no debería estar. El mascotismo trasciende, por supuesto, a las aves. En Misiones es muy marcado, lamentablemente, la tenencia de cierta especie de primate, como el caí, el cuatí también es bastante común, que nos deriven por mascotismo, algunos gatos, algunos felinos pequeños, y todo esto, por supuesto, deja secuelas en los animales. Una gran o otra ventana de recepción de animales, sobre todo en esta época del año, son pichones y volantones, donde se abre de nuevo ese abanico de posibilidades, que hay animales que entran con esta categoría, así muy, muy chicos, pero sin problemas físicos o enfermedades, y hay otros que pueden venir también con algunos problemas. Hay una cuestión de fondo, educativa también, que hay que trabajarla, que no todo volantón que se encuentre en vida libre o en la calle o en el monte o en el campo, por no verlos con los padres, quiere decir que es un animal que está en problemas. Solamente, o simplemente puede ser un animal que está aprendiendo a volar. Pero dentro de ese gran panorama nos llegan muchísimos pichones y volantones, lo mismo que con crías y juveniles de mamíferos, también por multiplicidad de causas, o porque lo encontraron, entre comillas, en el campo, o porque evidentemente son huérfanos, o porque a la madre la mataron, o atropellaron, o lo corrieron los perros a los adultos y quedaron las crías retrasadas y los adultos no volvieron a buscar a las crías. A veces también ciertos ingresos son de algunos animales, como pueden ser los murciélagos, que hay culturalmente una aversión para estas especies de mamíferos, y en ese proceso de quererlos sacar del galpón, del entretecho, del taparrollos, de donde sea, quedan algunos animales afectados. También es una causa de ingreso. Lamentablemente, sigue siendo muy habitual en la zona, es algo muy, por lo menos se percibe muy marcado con la idiosincrasia del lugar, el uso de las gomeras, rifle de aire comprimido y por supuesto la caza furtiva. Y por supuesto ese malentendido juego de la gomera deja un tendal de animales para atender, donde lamentablemente muchos no superan ese proceso de rehabilitación, y otros tantos que superan ese proceso no tienen o no quedan con las condiciones físicas para volver a volar. Entonces ese juego, lo digo de nuevo entre comillas, es muy peligroso y hace una pérdida por goteo, así de a uno, de un poquito, de un poquito, de un poquito, una pérdida constante de aves. No solo de aves rapaces, sino aves muy comunes y muy llamativas para
para este ambiente, como ser los tucanes o los urutaú, también sufren de este tipo de eventos. Perdonen por las imágenes por ahí crudas, pero creo que es la mejor manera de contar la realidad. Hay una entrada de animales importantes que es el choque de aves contra los ventanales. Cualquier edificación, y acá entro, creo que los hoteles tienen un rol importante, hoteles que están inmersos en ambientes selváticos o en ambientes naturales o bastante forestados, presentan una importante cantidad de choque de aves con sus ventanales y las consecuencias son graves para ellas. Esos traumatismos craneanos suelen ser mortales. Ese vidrio de los ventanales refleja, según le pega el sol, el monte. Y las aves no perciben que hay una barrera física. Y en el volar normal y en el conducirse por el ambiente selvático, terminan chocando contra los ventanales. Hay, por supuesto, distintos métodos para mitigar esto, que hay que, a mi juicio, trabajarlos muchísimo aún en la ciudad y en la provincia en general. La electrocución también es importante. Especies más afectadas son las rapaces, pero dentro de las aves, ¿no? Pero dentro de los mamíferos, y creo que es por ahí el taxón más amenazado por esta cuestión, son los primates, y por debajo podrían venir los marsupiales. Ataque de perros y de gatos es tremendo, tremendo como hay una sangría de bichos por nuestra fauna doméstica. Tiene que empezar a considerarse de una forma más importancia, mucho más seria, la tenencia responsable de nuestras mascotas. Lo vemos diario, pero si le interesa el tema, hay estudios hechos en otros países donde, por ejemplo, cuentan de a millones las pérdidas de aves en manos de gatos con dueño o gatos ferales, pero gatos domésticos. Nosotros vemos acá, dentro de la ciudad, dentro del periurbano, o inclusive en la chacra, cómo perros atacan la fauna silvestre, y por supuesto en la ciudad es muy común los gatos y las aves, los gatos y los pichones, los gatos y los volantones. Tal vez este tema está mucho más metido en nuestras cabezas lamentablemente, porque sucede, pero porque tiene otra repercusión en los medios, que es el atropellamiento de fauna en la ruta. No hay ruta, me atrevo a decir que no hay ruta en la provincia que exceda esta problemática. No importa si atraviesa un parque provincial, una reserva privada, un parque nacional. Podemos pedir un montón de modificaciones, podemos pedir lomeaburro, reductores de velocidad, ecoductos, radares. Por supuesto son medidas que van a ayudar, pero si no hay un cambio y una cuestión bien intrínseca de la sociedad de querer cambiar esas conductas, nunca vamos a terminar con el problema. Las rutas están señalizadas, las rutas tienen límites permitidos y no permitidos de velocidad, y los conductores, o sea, la sociedad, todos nosotros, vamos a incluirnos, excedemos. Pero si nosotros nos cambiamos, esta amenaza, que es tremenda, que deja animales muertos en la ruta de a miles en la provincia, no va a mermar, no va a cambiar, por más que hagamos modificaciones, por más que pidamos más modificaciones al Estado.
el cambio tiene que empezar por nosotros. Luego, trabajos que realizamos son de rescate. Dentro de esto, que le denomino rescate, son situaciones X donde hay una amenaza hacia la fauna silvestre, de un ejemplar, una familia o un grupo. Y estos rescates pueden ser en ambientes más rurales, si se quiere, en chacras o en el periurbano, alertados, por supuesto, por pobladores de la zona, donde generalmente están entrelazados con otra causa, como las que les mencioné antes, perros, caza, etc. Pero también hay rescate que denominamos urbanos, que es animales o que ingresaron en el periurbano o ingresaron en el urbano, son animales totalmente de fauna silvestre que se están moviendo por diferentes causas, o animales que están rondando la ciudad, producto de escaparse de algún domicilio, que eran animales claramente mantenidos en mascotismo. Todas estas, digamos, habilidades de trabajo de equipo de Wiraoga también brindamos y trabajamos en conjunto con grupos de investigadores que necesitan capturar alguna especie, como por ejemplo ven en la imagen, el mono caí, para realizar estudios que van a aportar información vital para la conservación de la especie. Por ejemplo, cómo se mueven, cómo usan ciertos ambientes, cómo evaden o no, o sufren ciertas consecuencias en ambientes más perturbados. Entonces, es importante que el expertise que uno pueda lograr trabajando con animales bajo cuidado humano pueda dar una mano con los colegas que laburan con animales en ambientes más en silvestría. Las translocaciones denominamos simplemente cuando hay un animal que ingresó o está en algún domicilio o ingresó a un área urbana o periurbana, pero no hay una amenaza para ese animal, ¿sí? No hay un riesgo para ese animal, pero sí está dentro de un lugar donde, por supuesto, los habitantes de esa casa o de ese taller o de ese lugar no saben cómo manejarlo, entonces brindamos esa asistencia, se captura el animal, se revisa que esté todo ok, e inmediatamente se lo traslada a un área segura. Generalmente un área de alguna categoría de conservación, alguna reserva o área natural protegida. Un poco ese es el panorama en cuanto a las acciones como un centro de rehabilitación per se. Si pasamos al otro punto que les charlaba en un comienzo de reproducción, son las dos preguntas o las primeras preguntas que creo que nos tenemos que hacer todos los que trabajamos con animales bajo cuidado humano. Lo primero, queremos reproducir, ¿para qué? ¿Por qué? Y luego es, por supuesto, seleccionar esa especie. No quitemos un poco ese mito de que reproducir es hacer conservación. Reproducir por reproducir no es hacer conservación, sino reproducir selectivamente la especie que necesita ser reproducida y que tenga todo el andamiaje detrás para que esa especie, o para que ese individuo que se reprodujo, integre un proyecto de conservación. Reproducir por reproducir no es conservación. Entonces, estas preguntas hay que hacérselas dentro de esa institución para poder afrontar ese desafío. Algunos ejemplos de los que estamos o continuamos trabajando, y van a ver que son trabajos interinstitucionales, como puede ser la cría de loro vinoso, loro pecho vinoso, en una fase primeramente de ex situ, ¿sí? Para, con la idea futuro, generar ahora una población
bajo cuidado humano, para que luego esa población o los descendientes de esa población puedan ser insumos para futuras reinserciones y con ello ayudar a las poblaciones locales, poblaciones que por supuesto son pequeñas en su talla, ¿sí? en su cantidad de animales. Se calcula de entre 250 a 300 ejemplares en vida libre para Argentina, más o menos por ahí. En ese sentido, también se comenzó a trabajar con Jacutinga, es un proyecto que está en los primeros pasos. Dentro de esas acciones para la conservación de esta especie, hay acciones de gestión, como declarar a esa especie como un monumento provincial, que sea de interés público, organizarse y trabajar en conjunto entre distintas instituciones, armar un plan de conservación, dentro de ese plan de conservación estar delineados una serie, digamos, de objetivos y realizar, y ir avanzando en la realización de esos objetivos y realizar encuentros dentro de encuentros de avance anuales o semestrales, según sea la temática, para ir actualizando o modificando cada uno de esos trabajos, ¿sí? Cada una de esas líneas. Y por supuesto, dentro de la institución, parte del gran componente que denominamos ex situ, que es actuar como el centro de rescate y rehabilitación para la especie, aportar información para armar un studbook de los animales en Argentina, los protocolos de manejo, los protocolos de reintroducción y, por supuesto, con ese fin de poder aportar más animales a la población en silvestría, que es mediante técnicas de reproducción en cautiverio, ¿sí? En reproducción ex situ. Les conté sobre la isla Palacio, y que un poco comparto ahí la localización para quien no conoce el área. En este ambiente hemos trabajado otro de los proyectos de cría en cautiverio para liberaciones o fortalecimientos de sus poblaciones. La primera experiencia en Pecaril Aviado se hizo o se comenzó allá por el 2015, donde se inició con una piara pequeña de 8 animales, que se comenzó en Huiraoga, se trasladaron luego esos animales a la isla para empezar con ese proceso paulatino de, lo digo entre comillas, de reasilvestramiento comportamental. Esa piara fue creciendo, llegando a un número de 16 animales, o sea, se duplicó, y luego fueron recapturados y liberados en el área de Cerro 20, que es ahí cerquita del Parque Provincial Salto Encantado, donde hace muchos años que no se veían animales, y se trabajó en conjunto, por supuesto, con la provincia, con la red Chaboreté, y hoy día, mediante la observación de los guardaparques y la colocación de cámaras trampa, ven a menudo 2 piaras, aproximadamente de 20 animales cada uno. Actualmente estamos trabajando con la conformación de una segunda piara para seguir, digamos, profundizando en este trabajo, con un poco los mismos pasos. Los primeros pasos fueron animales ingresados al refugio por diferentes causas, ¿sí? De rescate. Se conformó un grupo inicial. Ese grupo inicial ha sido trasladado recientemente a la isla Palacio, donde están comenzando las diferentes y consecuentes etapas para lograr a futuro una nueva conformación, una nueva piara más grande y una reintroducción de nuevo en un área natural protegida que él requiera
ese fortalecimiento poblacional. Educación, algo someramente les comenté cuando hablaba de esa área visitada de Huira y ese recorrido de los visitantes, de quien pueda visitar nuestro refugio. Ahí, durante todo ese recorrido, por supuesto, hay una bajada de un relato educativo que da cuentas de un poco de lo que estuvimos charlando ahora, de esas amenazas a los animales, de cuáles son las pautas o acciones concernientes a nosotros que tenemos que cambiar, la ruta, el mascotismo, el no uso de La Gomera, etcétera, etcétera, etcétera. No solo puede visitar una familia, un visitante normal, sino también que nos visitan diferentes escuelas de la provincia, diferentes estratos educacionales. También, en la medida que podemos, trabajando con otras instituciones, tratamos de realizar campañas educativas abordando justamente estas problemáticas, como les comparto en pantalla, esa que charlábamos sobre el no uso de La Gomera, o cuando charlamos sobre el atropellamiento en las rutas. Pero también tenemos dentro del refugio un programa de voluntariado. El programa de voluntariado está particionado, si se quiere, en acciones que pueden realizar personas afines a alguna disciplina de las ciencias biológicas. Por ejemplo, tenemos convenios con la Universidad de Buenos Aires o con la Universidad Nacional de Rosario, donde estudiantes del último año de la carrera pueden hacer sus prácticas finales, o sea, formar nuevos profesionales en torno a esta temática que hace falta en nuestro país, pero también voluntarios que estudian otras carreras o no tienen una actividad cercana a esto del rescate o del trabajo con animales, pero quieren venir a dar una mano. También, digamos, tienen su lugar y los tomamos como una acción educativa, porque durante todo ese transcurso dentro del voluntariado, toda esa experiencia, va viendo desde adentro lo laborioso, lo dificultoso y lo arduo que es trabajar en rehabilitación animal, y creo que esa vivencia es muy fuerte y es uno de los mejores comunicadores luego de esos cambios que debemos hacer. O sea, son replicadores impresionantes del mensaje en cuanto a la necesidad de cambiar ciertas actitudes. Y también poseemos un convenio con un instituto, con el ITEC, que es un instituto de tecnología y de educación aquí en Iguazú, donde estudiantes del último año también de la carrera de guías turísticos hacen su pasantía en las guiadas, y luego son nuestros, nos gusta llamarlo así, nuestros representantes, nuestros acompañantes luego de nuestra tarea cuando ellos se gradúan, y muchos de ellos luego van a ser guías en el Parque Nacional. Entonces está bueno poder conjugar esas dos visiones, de ver lo que pasa puertas adentro en una institución como esta, y luego ver lo que ocurre en un área natural protegida. No los voy a aburrir en cuanto a investigación. Como les decía, la idea es trabajar de la mano, y lo hacemos con distintos organismos nacionales, provinciales, estatales, privados, e inclusive transnacionales, como es con los amigos del CIASI de Paraguay, y trabajamos con diferentes enfermedades o diferentes patógenos. Muchos de ellos son investigadores de CONICET o de carrera, el cual
se genera una rica información que por supuesto eso va a redundar y va a fortalecer todas las acciones que se pueden hacer y todo ese conocimiento primario de la fauna local y todas las acciones que luego se pueden hacer para la conservación de la misma. Y por último, siempre hay que replantearse o repensar el camino que uno está transitando, hacia dónde vamos, hay que mejorar algo, hay que poner otro objetivo, hay que levantar la vara, y esas preguntas no las tenemos que hacer. Y los desafíos que surgen y que un poco se ven de las necesidades de la provincia, a mi juicio hay que seguir trabajando y trabajando y trabajando en fortalecer la red de rescate de la provincia. Es una provincia con mucha diversidad. Entonces, en cada uno de los rincones de la provincia se ven este tipo de situaciones en cuanto a la amenaza de algún animal. Si bien es una provincia chica, si la queremos comparar con otra, la red de conectividad y la red de caminos y lo intrincado a lo mejor que es el paisaje hace que no esté todo tan cerca y todo tan fácil de llegar. Es importante seguir, como le decía, fortaleciendo esta red, sobre todo para dar una respuesta rápida. Esa respuesta rápida, el fin va a aumentar la sobrevida, ese porcentaje de sobrevida de ese animal. Y por supuesto sabemos que todos, y en este contexto, por supuesto, económico del país, hay algunos inconvenientes económicos y logísticos, lo cual hay que ser creativos para sortearlos, no lo podemos cambiar, hay que poner ese ingenio para ver cómo lo podemos sortear, y es esencial, muy importante, que cada vez crezca y se fortalezca esas vinculaciones de todos los actores que estamos detrás de este gran objetivo, que es la conservación, cada uno desde su rol, pero estas vinculaciones tienen que ir creciendo y se tienen que ir haciendo cada vez más fuertes. Y desde la ciencia, desde el área más dura, ¿qué podemos aportar o qué podemos seguir aportando o creciendo? Por supuesto, en fortalecer algunos de los proyectos, como les comenté, de reforzamiento poblacional. Ya hemos comenzado a trabajar con algunas otras especies, como participar en el proyecto de águilas de Misiones, que encabeza el INVIVIO de la provincia, y tener en meta, ¿sí? a futuro y hacia ahí, hacia dónde vamos, trabajando en silencio con otras especies muy carismáticas, como pueden ser la arpía o el carayar rojo, siempre trabajando en colaboraciones interinstitucionales. Me escucho y me hace acordar a los políticos que hablan, y a lo mejor uno escucha como un mensaje vacío y un mensaje fácil, pero realmente hay que trabajar en colaboración, hay que trabajar en red y hay que generar alianzas estratégicas dentro de los actores que estamos trabajando en estos temas. Es importante elaborar en conjunto, con metas claras, con roles claros, porque como islas no vamos a llegar a buen puerto, y si nos aproximamos a ese puerto va a ser el camino mucho más difícil, y el tiempo corre, y la conservación ya necesita que todo lo que hagamos sea mucho más rápido, no tiene mucho tiempo, la fauna no tiene mucho tiempo que esperar. Y lo mismo va para educación, es seguir trabajando en las líneas
que les comentaba, y es importante que estas líneas de educación lleguen a la comunidad, ¿sí? Porque son las personas que están dentro del bosque atlántico, dentro de este ambiente, son los primeros actores que sufren o esa pérdida de hábitat o esa pérdida de fauna, o algunos de ellos son implicados en alguna de las amenazas. Entonces, la educación, como bien sabemos, es una de las herramientas principales para pensar en conservación y a largo plazo. Bueno, muchas gracias por la atención. Quise hacerlo, creo que fue un poquito rápido, no los quería aburrir. Y quería hacer un repaso así bien rapidón para abrir el chat y charlar de lo que quieran preguntar dentro de este contexto que les conté. Muchísimas gracias, Dante, realmente impresionante el trabajo. Antes te quería hacer una pequeña pregunta de algo que no entendí. ¿Qué es un studbook? Studbook es como un libro, vamos a hacerlo como forma figurativa, un libro donde está toda la información de ese individuo y de la línea, o sea, de los padres, de los abuelos, o sea, toda esa línea genética. Entonces, si uno quiere trabajar en reproducción, uno sabe y puede elegir y puede ser eficiente en saber qué animal se tiene que reproducir con cuál, para evitar consanguinidad, o sea, para evitar ese parentesco y para que genéticamente esa población mantenida bajo cuidado humano sea viable, sea saludable. Entonces, vuelvo a ese punto de reproducir por reproducir no va. O sea, hay que ser como eficiente también en la reproducción. Muchas gracias. Bueno, queda abierto el espacio para preguntas. Había algunas en el chat que parte fueron respondidas por el mismo grupo, como qué significaba Huiraoga, Casa de los Pájaros. Después acá, a ver dónde está, Mónica Ferrado se perdió una parte de la charla, pero aprovecho para decirlo, esta charla va a quedar alojada en el canal de YouTube de la Fundación Verde Pampa. Pueden acceder en cualquier momento para visitarla, pueden recomendarla, y Mónica, podés ver la parte que te perdiste. Marcos nos pregunta, bueno, felicita por el trabajo, y pregunta si cuentan con algún voluntariado abierto para extranjeros y cuál es el tiempo mínimo que requieren. Sí, se cuenta. El voluntariado que les contaba incluye tanto personas de nuestro país o del extranjero. No hay ningún límite en ese sentido. Y el límite o el tiempo mínimo es una semana, ¿sí? Y desde mi percepción, por supuesto, mientras más estés, mejor, porque ves toda esa complejidad de la cadena de trabajo, dependiendo del área de donde estés, si sos estudiante o veterinario, yo te recomiendo un mes. Sabemos que un mes es muchísimo tiempo si un estudio labura, pero no hay un tiempo límite. O sea, sí una semana, perdón, pero no hay una restricción mayor a eso. Ahí está. Muchas gracias. El que esté interesado por algún voluntariado para hacerlo, puede escribir directamente al Instagram, de las redes de Huira, y ahí pasamos un contacto para este tema. Regina pregunta, cuando mencionaste reintroducción o suplementación, ¿a qué se refiere con suplementación?
Bueno, vuelvo 2 pasos para atrás. Se habla de el término técnico que maneja, o que rige desde de la IUCN, es traslocaciones para la conservación. Dentro de las que son esos movimientos de animales en fin de la conservación. Dentro de esas traslocaciones para la conservación hay diferentes diferencias según cómo se haga. La reintroducción es aquella que se hace sobre un área donde puede ser un área local o un área más general, donde se extinguió, donde no está más esa población. Cuando digo se extinguió, porque, por ejemplo, en un área pequeña, por X causa, no hay más de esa especie, o en un área mucho más grande, o en el país se extinguió esa especie. Entonces se vuelve a meter. Es una reintroducción. La suplementación poblacional es, esa especie sigue estando, pero las poblaciones están mermadas, son más bajas, o están con algún grado de compromiso. Entonces uno le pone un plus de animales a esa población, ¿sí? Ingresa con esa traslocación, mete más individuos a una población que ya está, pero que necesita más individuos. Esa es la gran diferencia, que esté o que no esté animales en ese lugar. Gracias, Dante. No sé si se entendió, Daniel. Ahora veremos si se entendió bien. María Marta pregunta si existe si existe en alguna facultad de veterinaria una orientación o curso de posgrado para especializarse en fauna silvestre. Especialización no, que como tal, por lo menos hablando en Argentina. Cursos, sí, hay un curso ahora en la UBA, que se hace anual, que es sobre una temática particular. Universidad Nacional de Rosario sé que está armando 2 cursos más de posgrado, pero los cursos son de temáticas particulares. La especialización como tal, que ya se entiende como un posgrado que tiene que durar de 1 a 2 años, abarcando un montón de esa temática, no hay en nuestro país. Sí podés tomar el camino haciendo una maestría o un doctorado y que tu tema de tesis se enmarque dentro de la fauna silvestre. Sí, mira, esta información que tengo es de hace varios años, pero en su momento WCS tenía un programa de veterinarios de campo donde ofrecía alguna oportunidad de entrenamiento en el terreno. No era formal, pero sí lo tenía. Creo que ahora en Argentina está cortado esa, hace un par de años. Sí, de forma formal, ¿no? Sí se puede asociarse, o sea, hablar con los veterinarios que están trabajando a campo y hacer experiencia, digamos. Después sí hay un par de maestrías, pero más de manejo de fauna, no en cuanto a medicina. Gracias, Dante. Daniel nos pregunta, ¿tienen alguna conexión desarrollada con las reservas privadas de la provincia para la concreción del reforzamiento poblacional o hasta la reintroducción? Mirá, particularmente, como para dar 2 ejemplos, deliberaciones o reforzamientos poblacionales. Estamos trabajando con 2 hoy, con los que más trabajamos son 2 reservas privadas. Una es Puente Verde, que es de Aves Argentina, y otra es la Reserva Caradia, que queda cerca del ecoducto del corredor Fuester, ahí en Misiones, puntualmente, con esas 2. Aunque con la enorme variedad, digamos, de fauna que recibimos, por supuesto estamos abiertos a que se acerquen diferentes
reservas privadas y tener, ¿no?, otros lugares también para trabajar. Eso con respecto a reservas privadas. Muchas de las liberaciones y demás, reintroducciones o movimientos, mejor dicho, se hacen en áreas naturales protegidas de la provincia. Alrededor del paisaje protegido Uruguay, algún parque provincial como el Puerto Península. Bueno, recién, perdón, omití, también hemos liberado algunos animales últimamente en una reserva de San Antonio de Arauco, ¿sí? de una forestal, una reserva de arriba de 60.000 hectáreas. Sería ideal cada vez ampliar más, por supuesto. Gracias, Dante. En el chat te estás pidiendo un montón de felicitaciones que no las leo para hacerlo más ágil, pero si te querés darte un mimo al ego, están ahí para vos. Gracias a todos. Liliana pregunta, ¿qué tan viable es la reintroducción en su hábitat de crías de felinos? Liliana, me saco la palabra más usada en ciencia biológica. Depende qué felino, depende cómo fue esa crianza y depende del hábitat, si soporta o no soporta ese felino. Y te lo digo esto porque es muy diferente trabajar con grandes felinos, o sea, trabajar con cría de puma, con trabajar con cría de tirica. Desde el manejo del animal, el manejo de las instalaciones. Imagínense que uno debiera, y lo hago con un ejemplo puntual, uno debiera liberar un felino, o en realidad se tiene que hacer liberar un felino que esté comportamentalmente apto, o sea, que no te reconozca como un facilitador de la comida, que no te haya perdido miedo, que no sea un animal que luego se acerque a poblaciones urbanas, a una chacra. Digamos, tiene que estar bien esa desconexión entre lo silvestre y lo urbano, ¿sí? O entre las personas y el animal. Dentro de ese comportamiento tiene que saber cazar también. No es lo mismo enseñar a cazar a un felino pequeño que enseñar a cazar a un felino grande. Porque también deberías enseñar a cazar con un animal que luego no sea reconocido como, no sé si reconocido como presa, sino que no vincules ese animal como la oferta constante de comida. O sea, no vas a enseñar a cazar a un puma con un cordero, siendo que en el campo uno de los grandes conflictos justamente es la predación de grandes felinos o de puma con a oveja, cordero o algún otro animal de corral. Pero entras en otro dilema de que entonces lo tenés que alimentar con presas silvestres. O crías presas silvestres o cazás presas silvestres para darle de comer ese puma que va a liberar. Entonces se te genera otro conflicto. Diferente es, por ejemplo, todo ese proceso con un tirica, con un margay, con un ocelote, donde la enseñanza de caza puede ser a través de cazar una codorniz, cazar un roedor, cazar una rata de laboratorio, digamos. Estoy hablando de todos estos animales que estoy mencionando, es todo de bioterio, ¿no? Un cobayo. Todos estos de coloraciones o patrones de coloración semejantes a lo que van a encontrar en vía libre. Amén de las cuestiones de seguridad, las cuestiones de infraestructura que debes tener. No es sencillo, no digo que sea imposible, pero creo que no todo el mundo puede estar, o no todas las instituciones están capacitadas y tienen las instalaciones o el manejo para criar un felino grande, para reintroducirlo,
Y la otra pata de esto es tener el ambiente que soporte ese felino. Ese o esos felinos. Siempre es las dos cosas a la vez hay que trabajarlas. No sé si te respondí. Gracias, Dante. Recuerdo a todos que también pueden abrir cámara y preguntar directamente a Dante, si no, yo sigo leyendo mientras tanto las preguntas en el chat. Julián pregunta, un animal herido resulta una potencial presa para predadores. ¿Existe algún límite en la intervención teniendo en cuenta que esta situación u otra similar es propia del ecosistema? Otra, voy también con el depende. Está bien tu planteo, me gusta, y me gusta el juego. Herido depende qué, porque uno desde un centro, y esto es más, si se quiere, filosófico, y en realidad entra en un montón de capas de análisis y de la postura de cada uno, pero uno en teoría estamos hablando de que uno está actuando ante un animal herido por una causa antrópica, y eso ya deja de ser natural. No sé si se entiende. Digo, ya no es parte, o sea, un atropellamiento, un balazo, un ondazo, una electrocución, no es parte del equilibrio ecosistémico. Ya es una causa antrópica. Directa o indirecta la generamos nosotros. Entonces, la intervención en realidad quisiera mitigar ese problema que hemos generado. Diferente es actuar sobre que, lamentablemente, y se ve mucho en las redes, es intervenir en un proceso ecológico normal, donde, suponte, hay una boa que está cazando un tapetí, y alguien se mete y le saca el tapetí de la boca porque piensa que está salvando a ese animal. Ahí ya estamos interviniendo en un proceso normal. Entonces hay que A diferenciar. eso, ¿qué tal, Dante? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien, perfecto. A eso me refería, ¿no? O sea, digo que es como que, ¿cuál era realmente? Bueno, pues ya me respondiste, ese es el límite. O sea, distinguir realmente cuál es un daño antrópico y cuál es realmente una situación natural. El proceso natural, o sea, y lo vamos a ir viendo, si tenemos la suerte, digamos, a todos los que somos amantes de naturaleza, de ver alguna acción de interacción de la naturaleza propia, vamos a ver cómo corre a vivo eso, o sea, quién caza a quién, cómo se percibe, Seguro. eso es natural. Y somos observadores, y tenemos que ser observadores, tenemos que ser conscientes de eso. Otra cuestión es, como te decía, intervenir ante otra causa. Hay que separar muy bien esas dos cuestiones. O ¿El sea, lugar se puede visitar, Dante? Perdóname, ¿el lugar se puede sí, visitar más allá de no hacer voluntariado? sí. Todos los días está abierto. Bueno, gracias. No, gracias a vos. Gustavo Cativeri nos pregunta, hola, en caso de necesitar atención para un animal en el sur de Misiones, ¿dónde se podría acudir? Bien, bien, Gustavo, buenísima tu pregunta. De forma geográfica, para una cuestión logística, podemos partir a la provincia en dos, donde el área de acción mayoritaria, que no quiere decir que no atienda animales fuera de esta área, es centro-norte, ¿sí? Y la porción centro-sur de la provincia tiene una injerencia por una cuestión lógica y de logística y de afluencia, el centro, la reserva del Puma, que queda en Candelaria, que depende del Ministerio de Ecología. Ahora, por supuesto que primero entre instituciones trabajamos en conjunto. Nosotros tenemos la suerte de poseer mayor infraestructura en términos de instalaciones y en términos de recursos y en términos de equipamiento. Entonces podemos dar respuesta
ante situaciones más complejas. Entonces, de esa manera trabajamos en conjunto y cuando son situaciones que no se pueden resolver en el Puma, se trasladan hacia acá, hacia el norte de la provincia. Pero para situaciones, por supuesto, más simples y que estén dentro de sus capacidades, el Puma recibe los animales. Y ahí la comunicación directa es, por supuesto, con el Ministerio de Ecología, con guardaparques provinciales. Bien. Marcela pregunta, ¿cómo ha sido tu experiencia en el trabajo con reservas provinciales, teniendo en cuenta que en muchas de ellas no hay guardaparques, o si los hay, muchas veces están abocados a la parte turística o no cuentan con un plan de manejo que enmarque los objetivos de trabajo? Buena pregunta, Marcela, me gusta. La experiencia ha habido de todo, muy buena y muy mala, debo decir la realidad, pero no lo tomemos como algo negativo, sino tomémoslo como una de las cuestiones que podemos trabajar y solucionar. Creo que hay que trabajar mucho aún con cualquiera de los actores, no solo con guardaparques, sino con aquellos que trabajan diariamente en una reserva para saber cómo actuar, porque a veces las tareas que realizamos, que son enmarcadas con buenas intenciones, no terminan siendo las correctas y trae más perjuicios hacia el animal hacer algo mal que no hacer nada y esperar. Doy un ejemplo, por ejemplo, con una captura incorrecta, con la alimentación incorrecta de un animal. Entonces muchas veces queremos ayudar a un animal y lo mantenemos en una reserva, le damos de comer algo indebido, lo tenemos en una instalación indebida, lo tenemos de forma indebida, y termina siendo, aunque inicialmente no lo quisiéramos, una mascota dentro de una reserva. Y no lo digo que esto suceda con ese objetivo, pero sí se ve. Y creo que es un muy buen punto para trabajar, y va marcado en esto que les mencionaba antes, de hay que fortalecer la red, hay que fortalecer el diálogo, el trabajo, y tal vez es un punto de partida para realizar capacitaciones a guardaparques recién recibidos, a personal de reservas privadas, de qué tiene que hacer, o por lo menos cuáles son los procedimientos o las vías de acción para dar una alerta. Creo que hay mucho para trabajar, y eso está bueno porque también hay ganas de mejorar las situaciones. Gracias, Dante. Bueno, mientras tanto, Ale Cabral en el chat contaba que en la Facultad de Ciencias Veterinarias de General Pico hay una diplomatura para médicos veterinarios recibidos, enfocada en fauna silvestre. Sí, me olvidé de esa. Es más, si bien está enfocada a animales silvestres, creo que tiene un perfil más para exóticos, que es diferente a silvestres. Pero sí, es otra oportunidad dentro de las universidades nacionales. Te hago dos preguntas Sí. políticamente incorrectas o antipáticas, tal vez. ¿Le tienen que decir que no a algún animal? Mirá, sí, animal doméstico, no, trabajamos con animales silvestres. Eso primariamente, o sea, hay un límite. Animal doméstico, por distintas razones, desde el rol y la función del centro, hasta unas cuestiones de protocolos sanitarios. Animal doméstico, de la puerta para afuera. No hay que confundir.
Después, también hay ciertas situaciones que hay que reconocer desde lo técnico, y a lo mejor es difícil charlarlo o entenderlo, que hay un triage. El triage es como cuando, pongo un ejemplo, cuando ustedes van a la emergencia, a un hospital, van a hacer la emergencia y van a ver un cartel con distintos colores, que puede ser en forma de semáforo, pueden ser 5 colores diferentes, donde según sea una emergencia, una urgencia, algo de importancia, bueno, va a tener al lado escrito cuál es tu tiempo de espera. Eso está dado según la importancia desde el punto clínico. O sea, vos vas a una urgencia, si te duele la cabeza, vas a tener que esperar, por supuesto, más que alguien que venga con una fractura, y por supuesto alguien que venga con politraumatizado, y por supuesto alguien que venga con un tiro en el pecho. Lo mismo pasa en el hospital, y lo mismo pasa en una veterinaria. Ese triage, primero, se da por supuesto, la complejidad del cuadro clínico, del si corre o no corre riesgo la vida de ese animal, y después también da según la especie. Y cuando hablo de especie, meto ahí, porque dije domésticos afuera, pero después hay especies silvestres que son autóctonas o son exóticas. Y a medida, yo te estoy poniendo categorías, por supuesto la exótica está al final de esa lista o ese orden de triage. Y después de las autóctonas, también tenés las autóctonas que están dentro de tu área de acción y las que están fuera de tu área de acción. Y dentro de estas dos, también hay un grado de conservación, ¿sí?, de estas categorías que nos da la IUCN a nivel nacional, a nivel internacional, o la SAREM, por ejemplo, mamífero a nivel local, qué especie es prioritaria para la conservación. Dentro de ese gran juego, si existiera un colapso a nivel de muchos ingresos, hay que dar prioridad, ¿sí? Después hay otra cuestión más técnica, que es muy veterinaria, que es la eutanasia, que es algo que nosotros es un tabú para mucha gente, y es algo que los veterinarios debemos convivir, porque es un proceso más médico, y también se pueden utilizar según diferentes cuestiones y otro listado de posibilidades ante estos casos. Y tengo otra más, que también puede pasar, por ejemplo, que quieran donar, invento ahora un ejemplo para ser más gráfico, quieran donar una tortuga de tierra, que alguien la tuvo 30 años de mascota, por lo que fuera, porque la heredó de la abuela. Tal vez en el contexto de atención de un refugio, en algún momento esa tortuga se pueda recibir, o en otro contexto, esa tortuga, ecología, o sea, Ministerio de Ecología mediante, siga mantenida en ese domicilio, pero cambie, por supuesto, y tenga que ser mantenida correctamente, ¿sí? Hay que tratar... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Hola, Sí. Mónica, de Las Lajas, Neuquén. En este Mónica. caso, por lo que dijo Nico, de que digas no, ¿ustedes Sí. tienen posibilidades o situaciones de derivar esos casos a otros lugares? ¿O es no y es no? No, por ejemplo, te pongo un ejemplo, Mónica. Hace menos de un año atrás, hubo un pedido si se podía recibir una X cantidad de monos de una especie exótica, ¿sí?, de una especie asiática, que se iba a hacer un procedimiento en un laboratorio, ¿sí?
Entonces, te pregunto, ¿ustedes pueden recibir? No, no están dentro ni del rol, ¿no?, de la institución, ni de las posibilidades tampoco edilicias. No hay recinto para X cantidad de animales, las instalaciones no están, y las que están con otro fin. Entonces, en ese caso, que es un movimiento de animales que tendría que venir de otra provincia, no se puede recibir. Independientemente que también hay otras cuestiones legales, ¿no? Pero ante la consulta institucional, ¿las podés recibir? No. ¿Me querés mandar un ciervo colorado de La Pampa? No, no te lo puedo recibir, por un montón de cosas. Esa es una situación que se consulta antes, no podemos. Puede ser la misma consulta, a lo mejor hay un mono carayá en el sur de la provincia que es mantenido como mascota. Se está pensando y ya se está trabajando con las fuerzas para hacer una incautación. Entonces llaman, ¿se puede recibir? Y yo miro, sí, tengo la cuarentena libre. Y en otro caso le puedo decir, no, la cuarentena está completa porque hay X cantidad de animales. Cuando se libere por un proceso normal de avance de los casos clínicos, tengo la opción de poder recibirlo. Ese es otro ejemplo concreto. Y un siguiente ejemplo puede ser que me llame de un domicilio de la misma ciudad. Tengo esta tortuga y no te la puedo recibir, o sí te la puedo recibir. Y diferente es que en la puerta de la institución esté una persona con un animal herido que necesita atención. Aunque no sea un animal, hablando siempre de silvestres, aunque no sea una especie autóctona, este animal se recibe, se procede al trabajo clínico y médico y luego se derivará, ¿sí? Por ejemplo, con ejemplos concretos que no ha pasado, con derivación o con ingresos de monos caí, pero no de la especie que habita Misiones, sino de la especie que habita en Paraguay, que es otra especie. Entonces hemos hecho la atención, hemos hecho el trabajo sobre el animal, y luego se deriva a otra institución que tiene la función de alojar esos animales, ¿sí? No sé si se explica. Tiene que ir, la recepción va a depender de una cuestión netamente del rol de su institución, y otra que es de si tenés capacidad en el momento, ¿sí? Porque tampoco vas a recibir por recibir animales si no lo podés cuidar, no lo podés atender. Es mucho más ético decir, no puedo, no tengo las capacidades para atender ese animal, para alojarlo, no pierdan el tiempo, hablen con otra institución. Gracias. Gustavo pregunta, como es de imaginar, muchas personas que tienen como mascotas animales silvestres o que por algún motivo lastiman a alguno y que no quieren decirlo por miedo a sanciones, ¿se trabaja con ese tema o se hizo alguna vez? Sí, hay un montón. De hecho, muchos animales que te ingresan, por más que ingrese ese animal y venga con una historia, durante tu revisación clínica te das cuenta que la historia es mentira. La típica, este lorito lo encontré ayer, y ves que es un loro que está súper mascotizado, que lo único que te come es girasol, que tiene problemas de comportamiento, que tiene autopicaje, o sea, todo enfermedades de una mala mantención. Pero viene con otro relato detrás. Pero es una entrega voluntaria. Podés indagar, pero hasta ahí llega. Eso por un lado. Entonces, o a veces pasa que le tiraron un ondazo, cayó el animal, y después que lo vieron herido, alguien de la familia lo reta, y esa misma persona viene y te lo trae, pero le echa la culpa al vecino, nunca se hace cargo.
Entonces eso pasa, y generalmente es por miedo, por vergüenza o por lo que fuere. Entonces esa situación siempre se va escondiendo. El tema de sanciones va por otro lado. La institución no tiene capacidad, no tiene, ¿cómo les diría? No tiene esa injerencia, y lo pongo entre comillas, policial, digamos. No tiene capacidad de hacer sanciones, no tiene capacidad de labrar multas, no tiene capacidad de hacer incautaciones. Eso le compete a el Ministerio de Ecología con sus guardaparques o a las fuerzas policiales según sea de una incautación o de una elaboración de una multa. Sí, cuando te das cuenta que te entregan un animal y hay toda una historia que ya desconfiada de atrás, lo que haces es, en realidad ahí empieza una charla educativa. Empezás a tratar de demostrar y de darle argumentos de por qué todo eso que le pasa al animal está mal, tratar de desalentar indirectamente para que no vuelva a ocurrir, y bajás línea. Pero no puedes hacer más que eso. Después hay otra cuestión que también es filosófica, de cómo entras a charlar con la gente. Digo, entras con cara de malo, cara de policía, y los retás o te pones nervioso o tomás el rol del malo de la película y después nadie te va a avisar ante un animal que está lastimado, o juntas fuerzas y ante una situación que por supuesto te genera bronca o te genera frustración, pero te sobrepone a esa y tratas de hacer educación en el momento. El caso, lo hecho ya está. O sea, de última hay que tratar de que no lo hagan de nuevo. Entonces creo que esa es la única herramienta, es la educación. Sí, pensaba en un tema que es más una reflexión, un comentario, que era la pérdida progresiva de espacios de recuperación de fauna que hemos vivido a raíz del cierre de muchos zoológicos, por ser malos zoológicos, por no cumplir bien su función, y por una visión animalista, mucha presión mediática, con una percepción tal vez muy urbana de lo que es la fauna. Pero bueno, más allá del caso, progresivamente nos hemos quedado sin lugares. Yo hace 20 años que trabajo en organizaciones ambientalistas, y la demanda de encontré este chimango, encontré esta gaviota, ¿dónde la llevo? Siempre está, y siempre la capacidad de respuesta es muy baja, es algo que es una especie de enorme valor, o en mi caso que vivo en Mar del Plata, fauna marina que tal vez un acuario lo puede encarar. Pero en primera instancia, lo que pienso cuando imagino cómo sería organizar esto, se me viene la palabra caro, tipo cartel luminoso. Considerando que ustedes le prestan un servicio al Estado valiosísimo, ¿hay apoyo gubernamental para el funcionamiento, bien en tema logístico y económico, ¿no? Para el funcionamiento del centro? Como para Mira, pensar si es una experiencia extrapolable a otros lugares. diste en el clavo en el diagnóstico en cuanto a la capacidad nacional en cuanto a centros de recepción de fauna. Si bien hay desperdigados, se perdieron muchísimas instituciones, y por la mezcla que decís. Algunas por su mal funcionamiento, o por no... Y su mal funcionamiento no solo desde la parte técnica, sino desde el poco aporte o apoyo del Estado, porque muchas de esas instituciones eran o municipales o provinciales. La gran mayoría de los zoológicos históricos de toda Argentina. Entonces se ha perdido esos espacios, y por supuesto también la presión mediática de grupos animalistas de índole fundamentalista, digamos, donde hay una mirada diferente en cuanto a lo técnico, ¿sí? Que estaría buenísimo en algún momento que se puedan tender puentes y
y charlar y llegar a puntos de consenso en común y entender la labor y la tarea de los centros que trabajamos con animales bajo nuestro cuidado. En cuanto a lo económico, también estás totalmente acertado que un proceso de rehabilitación y de mantención animal es un proceso costoso, y costoso en tiempo, costoso en recursos humanos, recursos, por supuesto, económicos, y costoso en energía. Es muy laborioso, muy laborioso. Que por supuesto se ve la historia feliz del animal que puede ser rehabilitado, que es emocionalmente lo que te paga el haber trabajado con tantos animales que no han podido, o con tantos casos duros. Ese es tu incentivo, digamos, emocional. Y en cuanto a lo económico, nosotros no recibimos ayuda económica del Estado. Nuestro funcionamiento se basa exclusivamente al apoyo de los visitantes, ¿sí? Entonces, quien visita el centro hace justamente que se mueva toda esta rueda y sea posible, digamos, el trabajo. Tampoco tenemos ayuda económica de alguna gran empresa, ¿sí? Es básicamente del visitante. Gracias por la respuesta. Es siempre un tema para pensar profundamente. Bueno, y vamos a la última pregunta, si les parece bien, por la hora, si lo lideramos a Dante. Mónica pregunta, ¿qué opinás de lugares que hacen a la vez de una especie de zoológico y que ayudan a rehabilitar, como por ejemplo Quemayquén? Bueno, voy por parte. Primero es que dentro de del devenir de los años, parte de las nuevas acciones que hacen los zoológicos y que deben hacer los zoológicos es prestar servicios en la rehabilitación. No, es parte yo me arriesgaría a decir que ya es parte de la función. Un zoológico tiene 4 patas. En realidad zoológico es un nombre, una institución zoológica tiene 4 patas, que por supuesto es la del esparcimiento y la de la gente que va. Por supuesto es la conservación y por supuesto la investigación, digamos, de todo esto que estuvimos charlando. Pero prestar este servicio de rehabilitación justamente es una de las nuevas acciones fuertes que están tomando los zoológicos o las instituciones zoológicas que trabajan correctamente. Y atando a lo que decías vos, Nicolás, antes, esas acciones son justamente, sea el zoológico, sea la institución zoológica privada, o de una fundación o estatal, en realidad un servicio que le hace al Estado, que no hace a todos, porque una institución se hace cargo de esa problemática de los animales y trabaja en pos de esos animales. Y el recurso natural es del Estado, o sea, es de todos, y a veces no es de nadie, si lo vemos del costado más negativo, pero entonces es una de las funciones. Dicho eso, como a modo general, a modo particular, ya que pusiste, digamos, el nombre de una institución, digamos, no puedo esquivar, yo trabajé 10 años en esa institución, entonces conozco desde adentro y se trabaja bien. Y cada vez se trabaja más fuerte en las acciones de rehabilitación. Y tiene un fuerte compromiso para la zona de injerencia, en ese caso, la zona norte del Gran Buenos Aires, con un fuerte pie en el delta del Paraná. Más allá de sus proyectos de conservación
en otras partes de Argentina, la cuestión de rehabilitación cotidiana de animales tiene esa acción. Y tiene, por supuesto, es uno de los lugares de depósito legal y de rehabilitación de animales que deriva o el Estado provincial o el Estado nacional. Gracias, soy socia hace años. Buenísimo. Gracias, Mónica, por la pregunta. Bueno, Dante, te quiero liberar, ya nos corrimos un poquito del tiempo, ahora tu merecido descanso. Te agradecemos muchísimo el tiempo que has puesto en contarnos el trabajo que hacen, en ir más allá de lo técnico a cuestiones más de principios y de articulación con la conservación. Fue una charla recontra nutritiva, así que bueno, estamos todos muy agradecidos y en mi caso ya ¿Cómo nos con comunicamos muchas ganas de ir a conocerlo. ¿Cómo nos comunicamos con el refugio y tenemos información? No vi ningún info de link o de redes. Quien no tengo a mano para escribirle, quien maneje redes sociales, van a poder encontrar como Huiraoga, como Refugio Animal Silvestre Huiraoga, tanto en Facebook como en Instagram. Los invito también a seguir nuestro trabajo y a escribirnos por ahí, y evacuamos si hay alguna duda en particular. Bueno, Y bueno, nada, gracias a todos por estar del otro lado, por este ida y vuelta, por el interés, y de nuevo, Nicolás, gracias por la invitación. No, muchas gracias a vos, también gracias al Inibio, que fue el que hizo de puente para el contacto, y gracias a todos ustedes por estar presentes. Nos vemos nuevamente el jueves que viene para un nuevo encuentro de este ciclo sobre la provincia de Misiones. Muy buenas tardes para todos.